Tengan ustedes muy buenas. Espero que la paz del Señor esté con todos ustedes y que siempre estemos cuidados por nuestro Señor. En esta ocasión quiero dirigirme justamente por problemas que estamos atravesando a nivel mundial, especialmente con la pandemia que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros, que prácticamente va a ser una experiencia única, traumática para nosotros, traumática digo desde el punto de vista de que estamos prácticamente nosotros aislados, estamos arrinconados y no podemos vivir nuevamente como estábamos acostumbrados a tener ese ritmo de vida que generalmente a muchos de nosotros nos agradaba, de estar visitando amigos, parientes, familiares, y que hoy en día por esta cuarentena estamos totalmente aislados. Me entristece decirlo, soy un maestro de Bolivia, soy una persona que siempre ha tratado de llegar a sus estudiantes y ojalá ahora el público en general. Me entristece decir que mi país ha tomado la decisión garrafal de prácticamente pues suspender las actividades escolares, clausurar el año escolar. De pronto tal vez ponerse en el papel de autoridad es muy complicado en esta situación, pero también la educación es muy importante para que nosotros como seres humanos podamos pues constantemente estar innovando, ¿no? Reinventándonos. Es por eso que les vengo a leer esta lectura muy bonita, reflexiva que encontré navegando por la internet, y si tú quieres, más adelante pondremos algunos datos donde puedas encontrar esta lectura. Dice los 6 errores del ser humano, errores que pueden prevenirse o corregirse. Dentro de los errores del ser humano vamos a encontrar uno de estos aspectos que es la ilusión de que las ganancias personales se consiguen aplastando a los demás. A pesar de los años transcurridos con este grave problema que todavía nos acompaña, muchas personas creen que pueden llegar a ser importantes encontrando defectos en los demás. Y eso es lo que ha pasado generalmente en la politiquería. Todos buscando qué es lo malo que hizo él, qué es lo malo que está por hacer, qué es lo malo que tiene como persona. Entonces eso ha determinado que nosotros como seres humanos estemos acostumbrados a prácticamente humillar a las personas que a veces no tienen la misma capacidad o de pronto tal vez el mismo ingreso económico que nosotros. Entonces nosotros debemos estar alertas porque en muchas oportunidades nuestras críticas son sinónimos de nuestras propias carencias, de lo que nosotros carecemos como seres humanos en realidad. Ya para evitar o corregir este error, tenemos que concentrarnos especialmente en nuestra propia vida y ver así cómo ir mejorándola. Hay dos formas de construir el edificio más alto en la ciudad. Una es destruyendo todos los demás edificios y la otra es trabajar en tu propio edificio y ver cómo avanza. Entonces, cuestiónate, critícate, transfórmate a vos mismo. No estés tratando de que para salir adelante aplastes al resto de todos los demás, de todas las personas. Entonces, debes de entender que nosotros, para llegar a ser alguien y transformarnos en esta pandemia, tenemos que empezar a ver lo malo que tenemos dentro, empezar a construirnos nosotros y poco a poco ir prácticamente pues dándonos cuenta de que la labor más insignificante de una persona, en este caso que sea una persona que trabaje en la construcción, una persona que tenga la licenciatura, una persona que en este caso sea un masterado, un doctorado, debe darse cuenta que cada uno de nosotros cuenta y vale porque nos va a dar un indicio de superación, nos va a dar un indicio de que la humanidad se está transformando, está cambiando para mejorar. Y esta pandemia está sacando lo mejor de nosotros y está sacando lo peor de nosotros. Y dentro de uno de estos grandes personajes que de pronto tal vez trató de hacer esto, fue Ibrahim I. Fue un sultán del Imperio Otomano que desde 1640 a 1648, ¿ya? Llevó prácticamente todo su imperio a la ruina. ¿Por qué? Porque no quería que nadie opaque lo que él era. Entonces lo que hizo fue empezar a agarrar a sus herederos al trono y empezó prácticamente a deshacerse de ellos, a todos y cada uno. Es más, ni siquiera quería pensar que podía haber la posibilidad de que en su grupo de chicas o en su harén, en sus esposas o sus concubinas, tan solo tenía ese miedo de que alguien de ellas mirase a otro, mirase vamos a llamar así, a un guardia u otra persona, y ante ese temor creía muchas veces de que
Ellas les habían sido infieles. En una ocasión justamente mandó justamente a ahogar a sus 280 concubinas. Entonces, fíjate tú, ese temor de que alguien más te pueda opacar, de que alguien más pueda sacarte el puesto en el que tú estás, generalmente lleva a que tengamos ese tipo de actitud frente a otras personas que tienen, entre comillas, personas que tienen menores capacidades, entre comillas, digo, porque no existe ninguna, tan solamente hay personas que fueron muy afortunadas en tener un destino agradable en la vida para tener una familia que los ha apoyado, o personas que se han construido solas desde pequeñas y han ido prácticamente formándose a sí mismas, pero eso también ha hecho de que ellas se olviden que alguna vez fueron esas personas pequeñas, esas personas que recibieron ayuda, o lo más importante, que tuvieron a alguien a su lado para que pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, lo que hacen con el temor de perder lo que tienen realmente es prácticamente humillarla. Y acá tenemos el ejemplo dentro de la historia de Ibrahim primero. Otro segundo error que nosotros podemos llegar a cometer va a ser justamente la tendencia a preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar o corregir. Entonces no vale la pena preocuparse por las cosas sobre las que no tienes control. Porque si no puedes hacer nada, entonces no tiene sentido que te preocupes. Como la fuerza de la naturaleza que vos ves ahí al fondo. La fuerza de la naturaleza te dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tanto. ¿Y qué tenemos que hacer los seres humanos? Pues nada, nada. Solamente tenemos que aceptar los designios de nuestro Señor y lo que la madre en la naturaleza o lo que la naturaleza nos da. Y tratar, como el mismo ser humano dijo, y Charles Darwin lo dijo, tratar de adaptarnos al entorno, tratar de estar prácticamente pues en paz con lo que nos rodea a nuestro alrededor. En segundo lugar, no tiene sentido preocuparse por las cosas sobre las que tienes control. No tiene sentido preocuparse por las cosas sobre las que tienes control. Porque si tienes el control, no hay razón para preocuparse. Cuando puedas hacer algo que cambie, o sea, cuando tú decidas cambiar esa actitud y empieces a aplicar una estrategia en tu vida sobre las cosas, en este caso, que no tiene sentido de preocupación, estamos hablando de todo lo que tú ya haces. Un ejemplo vamos a poner muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Cuando me levanto por las mañanas. Entonces no tengo por qué preocuparme. Ay, mañana me levanto temprano, tengo que ir a trabajar. No te preocupes, porque todos los días tienes que levantarte para una cosa, ir al baño, para desayunar, para ver a la persona que más quieres en la vida, para ir a ver a tus amigos. Entonces, un día te tienes que levantar. Y a veces de esas cosas mínimas empezamos a hacer problemas. Empezamos a molestarnos cuando una mamá o un papá viene y nos dice, levántate, ya es hora que tú vayas a trabajar. Cuando tú tienes que saber que toda la vida vas a tener que trabajar. Y tienes tienes esa posibilidad de tener el control en tu vida, de determinar en qué vas a trabajar, qué vas a hacer, cuándo te vas a levantar, con quién vas a estar. Entonces no tienes por qué preocuparte de aquello, porque tú tienes que así tener una actitud positiva y empezar a aplicar una estrategia para que esto te salga bien en la vida. Lamentablemente, hay muchas personas que no entienden este aspecto, pero voy a recopilar la frase de un filósofo muy importante que es Sócrates y que todo el mundo conoce. Solo sé que nada sé. Y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Cuando uno sabe que no sabe nada, en pocas palabras, no tiene miedo empezar a aprender algo nuevo. Cuando uno tiende a tener el control de todo lo que le rodea, prácticamente no puede vivir en paz. Ay, que va a llover ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ay, ¿qué va a hacer esto? Entonces, no puede vivir en paz. Pero se acepta que hay cosas que no se pueden controlar, que el conocimiento es tan amplio y por más que estudies un montón o prácticamente que estudies toda tu vida, no vas a dejar de aprender. Y tú tienes que entender que Sócrates decía eso. Solo sé que nada sé. Y esto cabalmente me distingue de los demás. Porque no busca llegar, busca seguir un camino, no busca llegar al fin,
busca continuar. Y cuando tú no tienes un tope, tú te das cuenta que siempre tienes que estar trabajando. Tienes que estar trabajando. Y te das cuenta entonces en ese momento que hay cosas que tienes que dejar que sigan su rumbo. Como hay cosas que puedes controlar y planificarlas, encontrar una estrategia para continuar tu camino. No busques un fin, busca un camino. Otro error que llegamos a cometer nosotros como seres humanos, porque dice el hombre, en muchas lecturas vas a encontrar el hombre, pero tenemos que aprender a manejar que estamos ya en un mundo inclusivo. Tenemos que ser incluyentes y ahí en ese momento tenemos que ver justamente, tenemos que vernos como seres humanos. Insistir en que una cosa es imposible, sencillamente porque no podemos conseguirla. Hay muchas personas que cometen un error garrafal. No lo puedo hacer. Para calmar esa sensación, amigos, vamos a partir de la siguiente premisa. Lo único imposible en esta vida es arrugar los dientes. Y no se pueden arrugar los dientes. Muchas personas se dejan dominar por el pesimismo. No, que es muy difícil, que nunca voy a tener esa casa, que nunca voy a tener ese auto, que nunca voy a hacer esto, que nunca voy a hacer lo otro, que nunca voy a viajar, que nunca me va a hacer caso esa chica, ese chico. Entonces, y al meternos ese pesimismo, inmediatamente nosotros estamos ya, antes de luchar, ya hemos perdido. Y ya hemos perdido, simple y llanamente ya hemos perdido. Es por eso que se hacen careros en las peleas, en las peleas de box, en las peleas de MMA, o más sencillo, en las peleas del colegio. Te debes de acordar seguramente que había siempre una persona que te estaba mirando feo, y que vos al momento que le bajaste la mirada, ya perdiste la pelea porque ya te ganó la moral. Y al momento de ganarte la moral, inmediatamente, aunque te presentes a pelear o no te presentes a pelear, ya te ganó. Y la vida es así. Te presenta un problema. Aquí está el auto. ¿Tenés miedo? Pues no lo vas a conseguir. Ese chico o esa chica me gusta, pero tienes miedo que te diga no, pues no lo vas a conseguir porque ya lo perdiste. Desde ese momento que te dijiste, tal vez me dice no, pues te va a decir no. Hoy tengámoslo muy presente. La novedad de lo imposible hoy es visto como oportunidad de negocio. Y el mercado está sembrado de un montón de hacedores de imposible. Yo te invito a que averigües especialmente quién es prácticamente la persona que sale siempre haciendo las propagandas en Open English. Y te vas a dar cuenta que él comenzó durmiendo en un sofá y terminó creando una empresa muy importante. De educación virtual, fíjate tú, de educación virtual. Lo imposible está de moda. Es visto como una oportunidad de negocios. Y date cuenta que va a ser así siempre. Te presento a los hermanos Wright, o como tú quieras pronunciarlo, yo no sé cómo se pronuncia bien en inglés, mil disculpas, voy a tener que entrar a Open English parece, pero te presento a los hermanos Wright, y es el primer, fueron las dos personas que llegaron justamente pues a llevar a cabo un vuelo planificado, ¿listo? Estamos hablando aproximadamente del 17 de diciembre de 1903. Un vuelo prolongado, no se había logrado hacer esto, direccionado por los hermanos Wright, y de ahí en adelante la evolución de las aeronaves explotó. Por este motivo, los hermanos, en este caso Wilbur y Orville Wright, jamás se detuvieron, continuaron y continuaron. ¿Y quién diría que la humanidad alguna vez alzaría vuelo? Alzaría vuelo. ¿Por qué? Porque vieron ellos que de lo imposible había que hacerlo posible. Y esto estamos hablando en cualquier tipo de emprendimiento que tú quieras hacer de aquí para adelante. Si tú eres un muchacho que me está escuchando hoy en día, si te gusta una chica, pues ve y dile que te gusta la chica. Que eso imposible se vuelva posible. De pronto tal vez te va a decir en ese momento no, pero ya has tenido la experiencia. ¿Y qué tal si te dice sí? ¿Y qué tal si te dice conozcámonos primero? ¿Y qué tal si te da esa oportunidad tan grande en vez de seguir soñando y que se quede en un sueño? Intenta. Haz de lo imposible una actividad de triunfo. Otro error que solemos cometer los seres humanos en este caso es no querer prescindir de preocupaciones banales. Muchas personas tienen la costumbre de preocuparse por cosas insignificantes.
Para evitar o corregir este error, sencillamente trabaja en lo que consideres importante, es decir, en aquello por lo que todos deberíamos preocuparnos. Por ejemplo, formar un buen hijo. Formar un hijo. Y formar un hijo no significa darle dinero, darle WhatsApp, darle celulares, darle todas las aplicaciones en un dispositivo para que esté feliz y contento. Si corregimos el error que todos en este caso, estamos prácticamente obligados, vamos a transformar a la sociedad. ¿Por qué digo estamos prácticamente obligados? Porque ¿dónde podemos transformar el camino de una familia? Con los hijos. Y no con los que voy a tener, con los que tengo. No querer prescindir de preocupaciones banales. Hay gente que comete ese error. Ah, no, ¿sabes qué? Ahorita estoy preocupado, tengo que trabajar. Después nos vemos. Una esposa cuando se acerca, ¿sabes qué? Mira, esto está mal en el hogar, como esposos no, que tengo que llegué de trabajo, que no estoy preocupado en otras cosas, etcétera y demás. ¿Y qué es lo que hacemos? Que muchas personas empiecen a odiarnos, a alejarse de nosotros. Te doy un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces tu hijo se acercó y te ha dicho, papá, esto me está pasando? Y no digo un muchacho, un adolescente. Si ahora es adolescente, cuando era niño, todo comenzó ahí. Te acerca y te dice, ¿no? Papá, ¿sabes qué? Mira, este juego es así, tanto, tanto. Ah, sí, sí, ya está bien, ajá, ajá, ajá. Vas a ver que esa transformación de esa personalidad que te preguntaba, de ese niño que te preguntaba todo, va a ir cambiando. Y va a decir, ¿para qué le voy a contar si no me quiere escuchar? Y cuando tú seas un anciano, un viejo, con el perdón de todas las personas de la tercera edad, pero cuando tú seas una persona que ya esté fuera del foco de la juventud, vas a querer que te escuchen. Y es por eso que vas a ver que esa persona va a tener la misma actitud que vos. ¿Y cuántas personas en nosotros, cuántos familiares nuestros terminan en asilos? ¿Cuántas personas nuestras? Tan simple pudo haber sido trabajar en lo que consideramos importante, es decir, en nuestra familia, en nuestros hijos. Al trabajar en ellos, transformamos la sociedad. Y ellos van a trabajar en su hijo, y su hijo dentro de sus hijos, y es así una cadena enorme que se va a hacer, que se va a trasladar de un lugar a otro lugar. Vamos a ir conociendo nosotros a este señor, Steve Jobs, por muchas frases que salen en internet y todo lo demás. Pero si algo te tengo que, prácticamente yo estoy seguro, y tú seguramente si has tenido la experiencia de perder a un ser querido, también te vas a dar cuenta de que a veces, como decía Steve Jobs, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Para los que no conocen, debería ser su gurú de las aplicaciones de la tecnología. Es el inventor de un sistema operativo que nosotros conocemos como un sistema Android, en donde va a meter a los celulares, a los iPhone, a los juegos, a todo en un solo elemento electrónico, en solo una TIC. Y mira lo que fue, tanto dinero para no llevarse nada. Y finalmente a la hora de su muerte se pregunta, ¿y ahora qué? Haces todo por tu familia, haces todo para agradar a tus padres, haces todo para ser una persona que deje marca, que deje huella en la historia. Pero hay muchos personajes en la historia que te invito a que tú investigues, que son grandes personajes en la historia que han tenido que olvidarse de sus hijos y de su familia. Que si hubiesen trabajado junto con ellos, de pronto tal vez la familia hubiese seguido sobresaliendo y no solo un nombre haya quedado en la historia. Todo porque a veces estamos buscando agradar a otras personas y hacemos insignificantes cosas que pueden transformar a una sociedad. Otro error que cometemos como seres humanos justamente es rechazar el desarrollo y el perfeccionamiento de la mente y el adquirir el hábito de leer y escribir. Les decía, mi país
prácticamente clausurado el año escolar. Y me da tristeza porque todos sabemos que a un país ignorante, un país que no estudia, un país, una persona, no voy a hablar ni de país, una persona que no estudia, una persona que no se actualiza constantemente, qué pena, queda en ignorancia. Y con el perdón de muchas personas, la ignorancia es el principio de la dictadura. Discúlpenme que sea tan directo en esta parte, pero a pesar de muchos títulos que posean, todos quedan obsoletos. Hace muchos años atrás en mi país era prácticamente un profesor, y no solo en mi país, yo creo que en todas partes, un profesor era visto como el hacedor de la inteligencia. Era un erudito en la comunidad, en la ciudad. Era tan respetado, pero a medida que fue cambiando los tiempos, a medida que fueron cambiando los tiempos, aparecieron nuevos títulos. El sistema en el que vivimos constantemente se va actualizando. Voy a utilizar estos términos, se van actualizando. Y esto, como decía en este caso Cicerón, esto plantea una era de cambio, constantemente, siempre ha sido, desde que emergió la humanidad hasta nuestros días, siempre hemos tenido que ir cambiando. Por eso somos una cultura dinámica, siempre estamos renovándonos. ¿Y esto qué trae? Problemas, sí, trae muchos problemas, no seguramente no en mi país, sino también en muchos de los de Sudamérica. ¿Qué problema? ¿Cómo establecer una nueva educación cuando no nos podemos ver directamente en el aula? En mi país se optó justamente por la educación virtual, pero muchas personas, y vale entender también en áreas rurales, vieron esto como algo negativo, como algo discriminatorio. Y en cierto sentido es verdad, pero tenemos que darnos cuenta que el mundo es dinámico y que si el mundo cambia no va a esperarnos a nosotros ni a las áreas rurales ni a nadie que no quiera actualizarse. Y esto va a hacer de que toda la sociedad quede acostada en una ignorancia total. El conocimiento es novedoso, tiene que estar de nuestro lado. Hay que invertir en la preparación, ya que la madre de todos los, vamos a decir así, de todo lo malo es el ocio. Cuando un estudiante no quiere estudiar, lamentablemente jamás va a progresar. Voy a poner un hito histórico. Siglo XVIII, la época de la Ilustración. La Ilustración se conoce, para los que no entienden un poquito de esto, la Ilustración es un fenómeno cultural, político y social, que hizo que todas las personas, especialmente gente de una clase llamada burguesa y posteriormente de clases más bajas, empiecen a cuestionarse quiénes los gobernaban. ¿Por qué los reyes nos gobiernan? Porque no podemos escoger a nuestros gobernantes, porque no podemos tener el mismo derecho que los otros. Y el cuestionarse, ¿qué es? Y esto decía un docente mío antes, la libertad te va a dar el estudio. Si tú estudias vas a ser libre, jamás vas a ser preso de la ignorancia. Y eso llevó a que este grupo de personas en Francia cree un nuevo sistema político que hasta hoy en día sigue vigente, que es un sistema republicano, un sistema democrático en muchos países, y que sigue actuando en diferentes zonas a nivel mundial, en África, en países del Medio Oriente. Entonces date cuenta, si una persona se prepara, estudia y no cae en la ignorancia como estamos cayendo hoy en día con esta clausura del año escolar, dicen las dictaduras siempre, en mi país, en los años 70 una dictadura clausuró las clases. ¿Y saben por qué? Porque cuando hay gente ignorante es más fácil dominarla, es más sencillo de dominarla, ¿ya? Entonces, mil disculpas porque están mis sobrinitos por acá, pero el último error
es intentar obligar a los demás a creer y vivir como nosotros. Este es el sexto error que comúnmente caemos todos los demás, ¿ya? No podemos obligar. Mira, cultiva tu propio jardín y abandona tu tendencia a examinar y juzgar como los otros cultivan el suyo. Todos somos diferentes y todos tenemos derecho a la libertad de elegir. Una de las principales características de las personas plenamente realizadas es que no desean controlar a los demás. Recalco nuevamente, no desean controlar a los demás. Cuando una persona se realizó totalmente, más allá de profesional, más allá de masterado, más allá de doctorado, como padres de familia, como seres humanos, si nos realizamos, no nos importe el punto de vista de otro. Cada quien tiene su forma de pensar. En Latinoamérica, y especialmente en mi país, tendemos a que si una unidad política muy importante, un partido político, una agrupación muy importante, si no piensa como el resto, pues somos racistas. Y no hablo del occidente y del oriente, hablo de ambos. Si sos del oriente, que del occidente, que sos de tal partido, que sos de tal, que sos de cual. Si sos del occidente, que somos oligarcas, que nos destruimos, que somos racistas, y no estamos cometiendo el mismo error. Cultiva tu propio jardín y abandona la tendencia de examinar y juzgar a los demás. Es más fácil enseñar camino y dejar que cada quien escoja su sendero que tratar de imponérselo. Si tu padre está ahí escuchándote, si tú como padre estás escuchando y está ahí tu hijo, déjalo escoger. Guía su camino. Muéstrale qué es lo bueno y lo malo. Hablo de su profesión tal vez. Hablo de cómo vivir. Pero no lo obligue a que siga tu camino, porque tu camino fue muy diferente y él tiene que empezar a actuar. Ella tiene que empezar a formar su propio camino. Intentar obligar a los demás a creer y vivir como nosotros, que es un grave error que cometemos nosotros como seres humanos. Y en la historia ha aparecido tipos como este. Mil disculpas por el término que utilicé en un principio. Adolf Hitler, muchos lo catalogaron como psicópata, pero en esencia en su momento tuvo la capacidad prácticamente de, no sé cómo, ya tú que eres psicólogo, tú que eres una persona formada para entender la mente del ser humano, no sé cómo logró meter el punto de vista que él tenía en todos los alemanes, especialmente durante los años 1930, 39 propiamente dicho. No sé cómo. Transformó todo el mundo, un mundo que estaba prácticamente en un periodo de formación a esta nueva era. Y se llevó consigo 21 millones de víctimas en Europa y el mundo entero. Imagínate tú. Genocidio de millones y millones de judíos en el holocausto. ¿Y todo por qué? ¿Y cómo? Por meter su punto de vista de quiénes tenían que gobernar y quiénes tenían que desaparecer. No cometas ese error. Tú como hijo, como padre, no cometas ese error. Transforma, guía, orienta. No obligues a seguir un camino. Deja que él escoja. Deja que ella escoja. Finalmente me despido con estas palabras. Recuerda, en la variedad está la emoción de la vida. En la variedad. Agarra estos 6 problemas, estos 6 errores que los seres humanos cometemos cada día, pégalos tal vez en la pared o en algún otro lugar y
Piensa en ellos y trata de encontrar solución para que lo que nos está sucediendo hoy en día, para que el problema que estamos atravesando hoy en día sobre tal vez este problema tan grande que es la pandemia, tal vez problemas de violencia intrafamiliar por estar encerrados tanto tiempo, tengamos nosotros que tener que encontrar solución a diferentes cosas que estamos viviendo. Seamos guías, seamos tolerantes, no nos olvidemos de que a veces nuestra esposa, nuestros hijos nos preguntan algo, démosle la importancia de vida porque cada edad tiene sus propios problemas. No trates de encontrar solución a algo que es tan grande que solamente la madre naturaleza, solamente Dios Todopoderoso puede solucionar. Encuentra una estrategia propia para tu vida. Hasta luego, soy Luis Carlos Flores y Dios los bendiga y se cuide. Hasta luego.